Hola, muy buenos días. Quiero dejarte con esta pequeña introducción. Vamos a ver 3 cartas que se llaman pastorales que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y también a Tito. Queremos darte las gracias por compartir estos devocionales con tus amigos y compañeros. Si tú quieres aprender un poco más o ponerte en contacto, somos Iglesia Comunidad La Red en Jalapa. Y vamos a ver la introducción a esta primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta fue escrita en los años aproximadamente 64-65 después de Cristo, después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, que lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 28. Y aparentemente Pablo había estado fuera de prisión por varios años. Durante ese tiempo volvió a visitar muchas iglesias en Asia y Macedonia. Cuando él y Timoteo regresaron a Éfeso, hallaron una falsa enseñanza difundida en la iglesia. Así que Pablo envió a Timoteo para que se hiciera cargo y dirigiera la iglesia en Éfeso. Mientras él se trasladaba a Macedonia, escribe esta carta de aliento y de instrucción para ayudar a Timoteo a enfrentar la difícil situación que estaba viviendo la iglesia en Éfeso. Más tarde fue arrestado Pablo y llevado de vuelta a Roma. Nuestra lectura está en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Yo soy Pablo, apóstol de Cristo, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Él sabía que la tarea que tenía Timoteo no sería fácil. Tenía que llevar a cabo y esperaba que esta carta pudiera animarlo y pudiera equiparlo para la tarea. No solo eran cartas personales, sino también estaban destinadas para ser leídas en las iglesias en las que estaba a cargo Timoteo. Él sabe, Timoteo conoce quién es Pablo, así es que no tiene controversia, sabe de la responsabilidad y del llamado que Dios ha puesto en la vida del apóstol Pablo. Pero al presentarse de esta forma le da a esta carta un sello de autoridad, y para que la carta pudiera ser utilizada como referencia entre cualquier persona de la iglesia que estuviera viviendo en pecado o que quisiera entrar en conflicto con Timoteo. Pablo dice, nuestro Salvador y de Cristo que nos da esperanza. Ahora, usa esta frase porque el Imperio Romano era quien controlaba toda esa región y cada vez que ellos conquistaban imponían su cultura, su ideología, y a la gente era forzada a llamar al César Salvador o a Nerón Salvador. Por lo que Pablo aclara y les recuerda que Dios es el Salvador por medio de Cristo, en quien tenemos esperanza. Versículo 2 de esta primera carta dice, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Ahora, ¿qué forma de dirigir o de presentar el apóstol Pablo a Timoteo? Mi verdadero hijo en la fe. Y vamos a ver algunas cualidades. Timoteo residía en Listra antes de convertirse o antes de ser seguidor o siervo o servidor de Pablo. En la ciudad de la provincia de Galacia era hija de un padre griego y una madre judía llamada Eunice. Desde su juventud fue instruido en las escrituras por su madre y su abuela Loida. Esto lo vamos a ver más adelante. Pablo lo toma como su discípulo y lo acompaña en su segundo viaje por esa región. Ahora, la gente daba buen testimonio de él y sabían que su papá era griego, por lo que Pablo lo circuncida por los judíos que habitaban en esa región. Timoteo no solamente tomó la decisión de ir con Pablo, sino de ser alguien que le iba a servir. Estuvo con Pablo en su viaje a la iglesia de Corinto, fue enviado por Pablo a la iglesia de Colosas para saber cómo estaban, fue enviado a la iglesia de Tesalónica para saber qué estaba pasando con la iglesia, acompañó a Pablo a Roma cuando estaba en la cárcel, estuvo presente cuando escribió la carta a Filemón, fue enviado a Éfeso como pastor de la iglesia. Timoteo era un hombre a quien Pablo podía confiar y al que podía enviar o mandar a donde fuera. ¿Para qué forma de servir de este joven? Y esto es algo que puede motivarnos a cada uno de nosotros.
hemos recibido del Señor, nuestra vida ha sido transformada, nuestra vida ha sido cambiada, nos conectó con su propósito, tenemos una identidad, Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Así es que tenemos que responder a esa forma y podemos servirle con todo el corazón. Ahora Pablo anima con estas palabras a su hijo en la fe, a Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia y misericordia y paz. La tarea que tenía por delante no era sencilla. Seguramente se iba a encontrar en situaciones de opresión, de conflicto por los falsos maestros, pero Cristo es la fuente de gracia, de misericordia y de paz. Y quiero dejarte con este versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 62, verso 7. Esta es una promesa impresionante. Dice: Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en el Señor. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.